Desde que tengo uso de razón estuve en Tocornal, un local en esos tiempos muy hermoso, muy querido, con mucha hermandad, pero lleno que no había dónde sentarse. La historia de nuestro local comienza con la llegada del matrimonio Aguilera Guerra desde Valparaíso, en medio del avivamiento pentecostal. Y movidos por el Espíritu de Dios, abrieron sus puertas en calle Franklin número 454, siendo la primera ubicación para la realización de cultos de adoración a Dios, trayendo desde Francia en el año 1914 una Biblia de púlpito y un armonio que hasta el día de hoy se conservan. Se comenzó a pregonar el Evangelio en el sector, y esta siembra trajo una cosecha de hombres y mujeres que, de la miseria, la pobreza, la delincuencia y de los vicios como el alcohol, llegaron al conocimiento glorioso del Evangelio. El Señor, habiendo prosperado su obra en este lugar, permitió que el año 1924, cuando ministraba nuestra iglesia al recordado pastor Víctor Pavés Toro, primer pastor pentecostal chileno, se comprara la propiedad ubicada en Manuel Antonio Tocornal 2145, nombrándose como guía de clase al hermano Nemesio Velázquez, necesitando la clase ensanchar sus estacas. En 2 oportunidades, la segunda ampliación del templo realizada por el segundo guía de clase, el hermano Ramiro Mesa. Estos hombres y mujeres luego serían llamados los hermanos de la clase de Tocornal, y para otros cuantos, los bravos de Tocornal, por sus orígenes del sector de Matadero y también por su valentía, dureza y temple al sufrir muchas veces la burla, insultos y en más de alguna oportunidad algún piedrazo. Ellos sufrieron la persecución por causa del Evangelio. Piedra, los tiraban palo, los tiraban inmundicia y cuánta cosa. Pero seguían predicando las hermanas. Desde sus inicios, la clase fue fructífera, ya que en ella y por medio de la juventud de la clase de Tocornal en el año 1930, en un paseo de la iglesia cantando al Señor, el amado pastor Víctor Pavés les notifica a cantar en el templo central el domingo siguiente. Y así nace el coro general de Sargento Aldea, que hasta hoy continúa alabando a Dios, al igual que el coro de la clase. Había un lindo coro de hermanas señoritas ahí, todas las bancas del lado allá del púlpito, de puras señoritas. En el año 1934, mientras se realizaba el paseo anual de nuestra iglesia en el sector del Callejón Lovalle, unos jóvenes de la clase de Tocornal, paseando en bicicleta, se acercaron al pastor Juan Luis Saavedra, con el deseo de conformar un grupo de ciclistas, confirmándoles el siervo del Señor, dándose así inicio al grupo de ciclistas en Sargento Aldea. El Señor siguió descendiendo de reunión en reunión, en la que todos los que sobreviven a esa época concuerdan que eran verdaderas fiestas espirituales. Fue así como en el año 1935, a la edad de 13 años, llegó un adolescente invitado por un familiar. Llegando el primer día se sentó en la última banca. Esa noche el predicador inspirado decía: "Aquí está el Señor", repitiendo en varias ocasiones la misma frase: "Aquí está el Señor". El joven miraba al altar para ver la cruz o el crucifijo, pero no viendo nada, se arrodilló a orar, cayendo sobre él el poder extraordinario de Dios, salvando, sellando y bautizando a este joven con el poder del Espíritu Santo. Aquel pobre y humilde muchacho, al pasar los años, sería el 6º superintendente de nuestra Iglesia Evangélica Pentecostal, pastor Eduardo Valencia Martínez. Me recuerdo que decían de aquí iban a salir predicadores, pastores, esposas de pastores, cosas. Y ahí pasaba muchos hermanos, entre ellos pasaba mi súper que ya estaba casado.
pasaba porque sentía la necesidad de pasar y pasaba adelante. Fue en la clase de Tocornal, en una de esas tantas manifestaciones que tuvo la primera revelación de su llamado. En medio de esa algazara, siendo aún un niño, el Señor le habla por el instrumento que le dice: Dios te llevará de la mano en este largo camino de aprendizaje, para que a su debido tiempo dirijas la Iglesia Evangélica Pentecostal. Como niño no entendió en plenitud lo que el Señor le había revelado. Al pasar el tiempo conocería a su esposa, hermana Olfa Celada, la hija de un recordado predicador de la clase, hermano Manuel Celada. Llegaban al local de Tocornal, me recuerdo el día miércoles, 5 grupos. El grupo de Tocornal, el grupo de ciclistas, el grupo de jóvenes, el grupo de Lo Encalada, que era un local de avanzada, y el grupo de San Joaquín, que tenía un local de avanzada que lo atendía Tocornal. Así que se llenaba el local. Y después empezó a llegar también el local de Sierra Bella, que también un local de avanzada que empezó a atender Tocornal. La clase Tocornal ensanchó sus estacas. Con el guía de clase Juan Salazar y posteriormente el amado pastor Leopoldo Valencia, poseyendo 3 circuitos, San Joaquín y Sierra Bella. Clases que hasta el día de hoy continúan perteneciendo a Sargento Aldea, y Lo Encalada, esta última, asentada en una toma donde muchos fueron llamados, permaneciendo sus descendientes hasta el día de hoy en los caminos del Señor. Venían los hermanos del local de San Joaquín caminando por Sierra Bella para acá hasta San Joaquín para arriba, danzando por la calle después de la reunión, llenos del gozo del Señor en esos tiempos. Me acuerdo que el pastor Polo llegaba del estudio bíblico y la reunión estaba a media reunión todavía en el local. Cabe mencionar que muchos hombres de Dios militaron en la clase Tocornal, tales como el hermano Segismundo Ávila, hermano José Rebolledo, fue uno de los primeros en pasar a la Argentina como ciclista y para no morir de hipotermia tuvo que quemar sus cauchos, o como el recordado hermano Canales, que para danzar a su Señor se desprendía de su chaqueta. Igual nuestro actual pastor, yo lo conocí chiquitito, pues, y que Ana Lucía llegaría con unos 2 niños nomás a la iglesia, después empezaron a nacer todos. Familia Caro. La familia Caro, Ana Lucía, sí, pues su mamita. Y muchos otros que llegaron solos, pero que al pasar el tiempo formaron grandes familias, y su descendencia hasta el día de hoy ha permanecido en la casa del Señor, como la familia Medina, familia Barrera, familia Cuevas, familia Mella, familia Caro, familia Tripailí, familia Macías y familia Chávez. Además, la familia Valencia, familia Tapia, familia Mellico, familia Silva y la familia Zapata, entre otras muchas familias que fueron cimentando sus pasos en esta clase centenaria. Me recuerdo clarito, tuve el pastor Polo, el hermano carnal del pastor Valencia, Leopoldo Valencia. Él fue nuestro guía por varios años también, porque antes el guía era guía hasta que se moría, no habían traslado. Y después de él estuvo el hermano Juvenal Barrera Papá. Después del hermano Juvenal Barrera Papá estuvo el hermano Belarmino Castillo. A la partida del guía Barreras Lagos, por el llamado al ministerio, le sucedió el hermano guía Belarmino Castillo. Después fue el hermano guía Carlos Morales, posteriormente guía Gabriel Silva Rodríguez, luego guía Juvenal Barrera Godoy y nuestro guía hermano Silas Toro, todos llamados al ministerio, algunos de ellos a abrir obra, otros a pequeñas iglesias nacientes, pero siguiendo lo enseñado en esta escuela donde la obediencia y la fe, acompañada del poder glorioso del Espíritu Santo, les llevaron más allá de lo que ellos imaginaron. Dios permitió en su voluntad que durante este tiempo el Señor bendijera la clase de Tocornal con hijos espirituales, honrados al ministerio como el pastor Carlos Flores, pastor Luis Pino, pastor Luis Zapata. El año 1995,
llegaría a la clase un joven guía, hermano Marcos Vicencio, con su esposa, hermana Cecilia, siendo una escuela para este joven matrimonio. Posteriormente pasaría a ser oficial, siendo hoy el actual secretario de la Junta de Oficiales de nuestra iglesia. Nuestro guía permaneció hasta el año 2000, siendo reemplazado por el guía hermano Carlos Plaza, junto a su querida esposa hermana Elenita. Posteriormente, y obedeciendo al Señor, llegaría el recordado hermano Francisco Segovia y nuestra querida hermana Nelly Mella. Y con la ayuda de Dios se comenzó con el trabajo de remodelación del patio del local. Este periodo estuvo marcado por la reactivación del cuerpo de ciclistas y el coro de la clase, que habían estado sin funcionamiento durante un tiempo. El Señor una vez más había contestado la oración de las ancianas de la clase, que oraban mucho al Señor por esto, y para que el Señor trajera juventud. En este periodo cabe mencionar también la llegada de 2 oficiales a nuestra clase. Nuestro hermano Gabriel Garrido, junto a su esposa, la recordada hermana Mari, y nuestro querido y recordado hermano Jorge Pulgar y su esposa, la hermana Martita, hoy en casa de Betania. En reemplazo de nuestro hermano guía Francisco, por motivos de salud, llegaría a finales del año 2009 el guía hermano Jaime Aburto con su esposa hermana Pilar Salfate. El Señor trajo a este matrimonio a una gran labor: construir para el Señor. La clase Tocornal, a raíz del terremoto del 27 de febrero del año 2010, sufre fuertemente daños irreparables. La antigua construcción había resistido muchos otros embates de la naturaleza, pero en esta oportunidad fue necesario reconstruirla. Por los hermanos voluntarios, Dorcas, el Señor proveyó de los medios, y en tan solo un año se reinaugura nuestra amada clase, sellando y confirmando el Señor con su presencia esta hermosa y tan grande labor. En esa oportunidad contamos con la presencia de siervos del Señor y el superintendente de la época, Pastor Eduardo Valencia Martínez, volviendo a su casa que le vio nacer a la vida del Espíritu y cumpliendo el propósito que el Señor tenía en la clase. El guía, hermano Jaime Aburto, fue enviado a la clase de Yarur, llegando en su reemplazo el hermano Alejandro Ávila junto a la hermana Amelia como guías de clase. Permanecieron durante un periodo de aproximadamente 5 años, donde el Señor por su misericordia llamó a hijos de la promesa y vecinos de la clase al conocimiento de la verdad. Este año, el Señor trajo nuevamente a nuestro actual guía, hermano Marcos Vicencio y esposa, quienes, en obediencia al Señor, han llegado para seguir ministrando a la clase, tal como lo hicieran sus predecesores. En estos 106 años, la clase es y será refugio para afligidos y angustiados que buscan al Señor. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, a él sea la honra y la gloria.